Acompáñenme por favor en Génesis capítulo 25, desde el verso 29 al 34. Génesis capítulo 25, desde el verso 29 al 34. Gracias, Jesús. Cuando lo tienen, me dan un fuerte amén. Les invito a ponerse de pie, así leemos juntos la palabra del Señor en reverencia. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de este guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú un pan y del guisado de las lentejas. Él comió y bebió, y se levantó y se fue, y así menospreció la primogenitura. Pon tu mano en tu corazón y dile conmigo al Señor: Señor, háblame, limpia mi corazón, y yo perdono a los que me han afectado, lastimado, dejo ir el dolor y me declaro libre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Pueden tomar sus asientos. ¿Algunos de los que están aquí les gusta hacer buenos negocios? ¿A cuánto le gusta hacer buenos negocios? Comprar bien, bueno, lindo, barato. Las 3B. ¿Les gusta o no? Dicen, hay que comprar algo, las 3B: bueno, bonito y barato. ¿Y a cuánto le gusta vender bien también? Hay algunos que son buenos compradores pero malos vendedores. ¿Y a cuánto le gusta comprar mal? Caro, que se rompa rápido, que no sirva a nadie, ¿verdad? A todos nos gusta hacer buenos negocios. Si hoy le tuviera que poner un título a este mensaje, estaba batallando si poner las pequeñas cosas que traen grandes consecuencias, o buenos y malos negocios. Los judíos se caracterizan por ser negociantes, ¿verdad? ¿Saben de lo que estoy hablando? Estoy en este planeta. Y entonces uno dice: este sabe hacer buenos negocios, es judío. Y tiene que ver un poco con la herencia que han recibido. Abraham es el padre de la fe, pero también es el hombre que Dios eligió para, a partir de él, hacer que venga una nación. El hijo de Abraham se llamaba Isaac. Isaac tuvo dos hijos. Uno se llamaba Esaú y el otro se llamaba Jacob. O sea que Esaú y Jacob eran nietos de Abraham. Y Dios le había dicho a Abraham, porque Abraham era su amigo, y Dios lo había probado en varias ocasiones a Abraham. Y Abraham demostró que lo que más le importaba en la vida era su relación con Dios. Más que cualquier otra cosa, aunque el amor a lo que él más amaba en esta tierra, como era su hijo, él lo que más amaba, y lo demostró, era su relación con Dios. Así que Abraham, en verdad, fue alguien que hizo muy buenos negocios. Decidió por las cosas más importantes que valían para siempre. Entonces Dios le hace una promesa a Abraham. Y Dios le promete varias cosas. Pero dentro de una de esas cosas que Dios le promete, le dice: de ti haré una nación grande.
Así que una de las promesas que Dios le dio es que Dios iba a hacer que de sus hijos, nietos, bisnietos y tátaras nietos, iba a ser una gran nación. Pero recuerden que él estaba con 100 años cuando le nace el hijo de la promesa. O sea, este viejito que parecía que ya no andaba más, que no funcionaba más, que ya solo le esperaba el cajoncito ahí. No, Dios dijo, de este que parece que no sirve para nada, voy a hacer una gran nación. Porque él tomó buenas decisiones. Decidió por lo que en verdad vale la pena decidir. Dios le prometió también a Abraham, no solamente que de él iba a ser una gran nación, sino que sus descendientes iban a ser poderosos en la tierra y que iban a ser tantos que no se los iba a poder contar, como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Así que Dios no solamente le prometió que iba a tener una descendencia, que iba a ser una gran nación, sino que le habló de poder, le habló de números, le habló de cantidades. Pero luego Dios le da una promesa más todavía. Y esta otra promesa que Dios le da, le dice que de sus descendientes Dios enviaría el Mesías, el Salvador de todo el mundo. Y le dijo, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Así que Dios le hace promesas a Abraham. Y esas promesas que son palabras, digan conmigo, las promesas son palabras. Las promesas que son palabras, Dios, que es un Dios de palabra, lo que Él promete, cumple. Así que las promesas, a ver cómo puedo usar, préstenme un cuaderno. No necesariamente una Biblia, pero sí es un cuaderno, gracias. En este cuaderno que están anotados palabras, solo palabras. Yo puedo dejarle como herencia a mi hijo palabras. De hecho, así se hacen las escrituras. Cuando uno quiere dar una tierra, uno quiere dar un auto, uno escribe palabras y las firma. Y la persona que se queda con ese papel que tiene palabras, en realidad se queda con dominios, se queda con casas, con tierras, con negocios, con autos. ¿Me está siguiendo hasta aquí? Pero en aquel tiempo no estaban los papeles. En aquel tiempo no se iba a la escribanía como se va hoy, sino que directamente la palabra era tan importante que solo dar la palabra ya le garantizaba a la otra persona lo que iba a recibir. ¿Me está siguiendo hasta aquí? Y si había alguien que entendía esto, era Jacob. Jacob entendía el valor de las palabras. Jacob entendía el valor que tenían las promesas que Dios había hecho. Jacob lo entendía. Pero la costumbre de ese tiempo era que toda la posesión material, espiritual, promesas que había recibido el hombre mayor de la casa, que en ese caso era Abraham, se llamaban patriarcas, le quedaría al hijo mayor. Como Abraham tuvo uno, que era el hijo de la promesa, que era Isaac, le quedó a él. Pero Isaac tuvo dos, y el mayor era Esaú, y el menor era Jacob. Así que todas esas promesas que Dios le dio a Abraham le correspondían a Esaú. ¿Me está siguiendo hasta aquí? Que sería una gran nación, Esaú. Así que el nombre de esa gran nación se llamaría Esaú, de quien vendrían todas las potencias de la tierra, sería por Esaú. Y de quien vendría el Salvador para el mundo, sería por Esaú.
Pero no eran cosas materiales. ¿Eran qué? Palabras. ¿Qué eran? Palabras. No tenía, no se podía tocar, no era como esta taza, no se podía tocar. Eran palabras. Pero Esaú no valoró las palabras. Él valoraba las cosas, pero no la vida espiritual, no la relación con Dios, no las promesas de Dios. Él no las valoraba. Así que todas estas riquezas espirituales, que las riquezas espirituales son mucho más valiosas que las riquezas materiales. Se digo de vuelta, las riquezas espirituales son mucho más valiosas que las riquezas materiales. Lo vas a ver a alguien que era muy rico, que se acercó donde estaba Jesús, que se llamaba Zaqueo. Él era muy rico en cosas materiales. Pero el día que Jesús entró en su casa, el día que Jesús se fue y compartió la mesa con Zaqueo, Zaqueo se dio cuenta que ahora era verdaderamente rico. Ahora tenía paz, ahora tenía a Jesús en su hogar, ahora él podía disfrutar de la vida. Y entonces dijo: todo lo que tengo, la mitad se lo doy a los pobres. Esa no era mi mayor riqueza. Tener a Jesús en casa es mi mayor riqueza. Es lo que no entendió el joven rico. El joven rico pensó que las cosas eran las riquezas. Jesús lo estaba invitando al joven rico a ser uno de sus discípulos. Ven y sígueme. Iba a ser el discípulo número 13, probablemente el que reemplazara a Judas. Pero él no entendió el privilegio de ser un discípulo. Él no entendió la riqueza que era caminar con Jesús, porque valoró más las cosas de este mundo que la riqueza del cielo. Pero Jacob no era como Esaú. Esaú solo le importaban las cosas que él tenía, que tocaba, que vivía al momento. Pero Jacob no. A Jacob le importaban las promesas, las palabras, lo que Dios le había hablado a su abuelo Abraham. Probablemente habrá escuchado todas las historias, porque ellos la Biblia no la leían como nosotros, no la tenían, no tenían el papel como nosotros, así que se pasaban de una generación a otra. Los abuelos no miraban televisión, los abuelos no le mostraban el Facebook, los abuelos no tenían otra cosa, no se iban a ver un partido de fútbol, los abuelos no tenían los entretenimientos que hoy tenemos. Así que lo que hacían los abuelos es juntaban a los nietos y comenzaban a contarle las historias. Uy, no sabes ese día cuando yo estaba allá en Ur de los Caldeos con mi papá, y entonces Dios habló a mi corazón y me dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, yo te haré una nación grande y poderosa, te llevaré a una tierra que fluye leche y miel. Y entonces los abuelos le contaban a sus hijos, a sus nietos. Por eso cuando ellos hablaban, ellos decían: el Dios de mi abuelo Abraham, el Dios de mi padre, el Dios. Y comenzaban a hablar porque ellos, esa era su herencia. Así que Jacob valoraba las riquezas espirituales. Y él se daba cuenta que su hermano menospreciaba las riquezas espirituales. Y un día, volviendo Esaú del campo, él se fue a cazar, pero no había cazado nada y tenía un hambre impresionante. Y Jacob entonces había hecho un guiso, y ahí estaba, había poroto, estaba bien roja la cosa y un olor tremendo, y el pancito calentito. Y viene Esaú y ve el olor y la comida, su estómago le empezó a hablar, y él le dice: dame de comer. Y ahí Jacob hizo el mejor negocio de su vida. Y Esaú pagó la comida más cara de la historia después de Adán y Eva. Y Jacob le dijo: yo te voy a dar, pero en realidad te la voy a vender. No tengo un centavo para pagarte. Le dijo: no, págame
con las palabras que tú recibirías de herencia. Págame con palabras. Véndeme tu primogenitura, tu derecho de ser el mayor. Y el otro dijo: ¿de qué me sirve ser el mayor si me voy a morir? ¿De qué me sirven las palabras si me estoy muriendo de hambre? Te la vendo, sí. Y cuando ya estaba por poner la cuchara ahí en el guiso, le dijo: para, júramelo. Eso es, séllalo con sangre, más o menos. Sí, te lo juro, pero dame. Comió, y Jacob le había vendido el guiso, pero le dio de yapa al pan. Estaba muy generoso Jacob. Había hecho el mejor negocio de la vida. Cambió las cosas materiales por la riqueza espiritual. Y el otro comió y dice, se levantó y se lavó, se limpió y se fue menospreciando lo que había vendido. Eso es similar, sinónimo, un acto muy parecido a que uno reciba tantas promesas o bendiciones de Dios, palabras, diseño del cielo, un llamado de Dios, un perdón del cielo, pero en algún momento los apetitos de la carne, el ego, el enojo, uno venía calmo, sin gritar, todo bien, pero de repente los apetitos de la carne, ¿qué se cree? Y después de decir tantas palabrotas, se limpia y se va como que no pasó nada. Se venía santificando, limpiando, cuidando, recibiendo, y de repente unas caricias de más y termina viviendo como antes en el mundo, en la vida sexual. Se levanta, se limpia, como que nada pasó. Dios le hace libre de la pornografía, de la estafa, de lo que sea, que Dios le hizo libre y lo honró, lo sacó de allí del infierno, lo sacó de la basura y lo coronó de honores, de promesas, de palabra. Podía leer las escrituras y decir: wow, esto Dios me dice a mí, Él me prometió esto, Él dijo que esto tiene preparado y que yo seré aquello, y ya no cola sino cabeza. Ahora Dios hará esto. Y con mi casa y mi familia y mis hijos y mis nietos serán poderosos en la tierra de los vivientes, porque esta es la promesa de los que les sirven. Y tomas, pero en algún momento el ego, no sé, una fotito más, una fotito con menos, y quiero ver cuántos likes más me consigo si hago esto. Y después lo pone, se limpia y se va. El problema no es habernos equivocado o haber pecado, porque no hay alguien que no peque, sino el menosprecio después de haber fallado. El no dar valor a haber lastimado el tesoro que Dios nos dio. El levantarnos y pensar que la vida va a seguir sin arrepentimiento. Porque esta es la estrategia de Satanás, es hacernos creer de que no moriremos. Se lo dijo a Eva, y de hecho Eva comió y no murió. Él le dijo: ¿viste, Adán, que no morí? Porque no ocurre en el momento. Ay, voy a perder mi salvación y me conservo en el temor del Señor. Y luego que volvimos al vómito,
te das cuenta que todavía estoy acá. Y parece que la vida sigue, pero la vida no sigue. Cuando uno ve las riquezas del cielo, las promesas, los tesoros, la posición de honor, la gracia, el tiempo de oración, el tiempo de meditación en la palabra, el tiempo de servir a Dios, cuando uno lo vende, al principio parece que no pasó nada. Esaú ni se dio cuenta, se levantó, se lavó y se fue. Así dice esta palabra. Dice, se levantó y menospreció la primogenitura. Cuando nuestros deseos naturales, comer, tomar, dormir, aún las distracciones, que no están mal tenerlas, pero toman el lugar de Dios, o la vida del sexo ilícito, y cualquiera de estas cosas pueden más o valen más que la vida espiritual, que la vida de comunión con Dios, nos volvemos como Esaú, un día a la vez, hasta que lo perdemos. Un día que no me voy al culto, un mes que no diezmo, un día que no sirvo, y cuando menos me doy cuenta voy perdiendo lo santo, lo glorioso, lo majestuoso y la paz que tenía. El oír la voz de Dios se vuelve ya confusa, ya no es clara. Esa pasión por querer estar con Él ya no está. Y la Biblia dice que en el libro de Hebreos dice que después Esaú quiso recuperarlo, como que se dio cuenta y hasta lloró y gritó por recuperarlo, pero ya lo había vendido. Había hecho el peor negocio de su vida. Pero en cambio, Jacob había hecho el mejor negocio de su vida, porque él valoró la vida espiritual, valoró los tesoros de Dios, valoró las riquezas eternas, valoró la palabra de Dios. Y esa palabra que Dios le había hablado a su abuelo Abraham, ahora por ese plato de lenteja había sido para él. Han pasado casi 5,000 años de ese tiempo. Y hoy, bueno, no, desde hace más de 70 años, ya estas promesas se han cumplido. Y existe una nación en el mundo que su nombre es Israel. Israel es el nombre que Dios le dio a Jacob. Jacob quería decir engañador, pero Dios le dijo, ya no será más Jacob tu nombre será llamado Israel, porque has prevalecido con Dios. Y Dios realmente cumplió la promesa. Antes esa nación capaz que se llamara Esaú, pero Dios cumplió la promesa con Abraham, y esa nación hoy se llama Israel, el que prevalece con Dios. Dios cumplió la promesa. Dios cumplió la promesa. Y lo hizo a los judíos que estén por toda la tierra, como las arenas del mar y las estrellas del cielo. Dios lo cumplió. Dios cumplió la promesa con Abraham. Dios cumplió la herencia con Israel, y de Israel vino el Salvador para todo el mundo. Jesús, nuestro Señor, Redentor y Salvador, vino por esa promesa, esas palabras que Dios le dio a Abraham. Y prácticamente el mundo sabe del cristianismo. El mundo sabe que la semana que viene celebraremos Pascua. ¿Cuántos estamos gozosos y contentos que vamos a celebrar la victoria de Jesús en la cruz del Calvario? Dios se encargó de cumplir la promesa. Jacob
no lo vio en el momento, pero Jacob entendió que cada palabra que Dios daba no caería en saco roto, no necesitaba un papel firmado. Él sabía que tenía la palabra y que Dios cumpliría cada palabra. Cuando nosotros comenzamos a entender los valores, las verdaderas riquezas que tenemos al alcance de nuestra mano, siempre están los Esaú y siempre están los Jacob. Siempre están los Esaú que menosprecian las riquezas espirituales. Y hay tres cosas que Satanás usa mucho y que le da menosprecio. Menosprecio es menos valor. Es cuando vos decís esto vale 1000. No, eso no vale 1000, eso vale 10. Le da menos valor a lo que vale, le da menosprecio. Y hay tres grupos de cosas que Satanás le da muy menosprecio. Le quita el valor. Y puedes anotar tres cosas. Uno, la santidad. ¿Para qué? ¿Por qué? Si todos lo hacen, sos muy fanático. Satanás menosprecia la santidad. Y cuando nosotros los cristianos menospreciamos la santidad, nos volvemos como Esaú. Porque sin santidad nadie verá a Dios. ¿Por qué Satanás menosprecia la santidad? Porque Dios habita en medio de la santidad de su pueblo. No estoy hablando de que somos perfectos, pero estamos hablando que tenemos el temor de Dios, que anhelamos ser santos. No es tanto el problema, es apenas una mentirita y apenas es esto, y comenzamos a caer en el plato de lentejas. El menosprecio de la santidad es lo que a veces hace que uno no se dé cuenta, pero va perdiendo esta gloria que se mueve con uno cuando uno le da valor a las riquezas espirituales. El segundo grupo de cosas a los que Satanás menosprecia son las promesas y el plan de Dios. Todas las promesas que Dios te habló, cada palabra que Dios te dijo, el diseño que Dios tiene para tu vida, y cada vez que te fuiste o alguien te dio o Dios te reveló y Dios te habló en lo profundo, y Dios dice: esto haré contigo, serás una nación grande, Dios te pondrá por cabeza y no por cola. Oh, Dios hará esto con tu vida, esto será para tus hijos, nietos y bisnietos, y yo haré esto contigo. Y tienes esas promesas, son palabras. Pero el diablo viene y menosprecia esas palabras. Eso no es para vos, eso es para el otro. Esto es para aquellos, pero no para ti. Arréglalo de esta forma, a lo carnal, a la forma que lo hacías antes. No tienes que esperar que las promesas no están así. Por años las iglesias cristianas perdieron el privilegio de recibir milagros en la salud física, porque el diablo les había dicho que esas promesas que eran para sanidad ya no eran para este tiempo. Por años no pidieron el bautismo del Espíritu Santo, porque el diablo le dio menosprecio y dijo: ¿qué? ¿Que hablan en otros idiomas? Esos están locos. Eso era para los apóstoles, pero ya pasó esa época y dio menosprecio a cada palabra. Pero gloria al nombre del Señor por aquellos que tomamos cada palabra, que decimos: los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. No importa cuán loco te digan, pero ¿sabes qué? Lo valoras, serás un Israel. Y lo tercero que el diablo menosprecia son las armas espirituales.
tus armas espirituales. En el libro de Efesios dice que tenemos que tomar las armas espirituales de nuestra milicia, que son poderosas en Dios para destruir toda fortaleza del diablo. Cuando el cristiano se da cuenta lo poderoso que es, cuando el cristiano se da cuenta que no es una langosta, sino que es un león que está allí y que Dios está con él y que él se puede levantar y toma las armas. ¡Oh! Pero cuando nos miramos al espejo y ahí nos decimos: ay, pobrecito de mí, ¿por qué tengo que sufrir tanto? ¿Y por qué esta cruz que tengo acá? Menospreciamos las armas. Qué locura. Vas a orar y vas a ungir con aceite. Vas a orar y te vas a cubrir con la sangre de Jesús. ¿Y cómo que con la sangre de Jesús te vas a cubrir? ¿Y cómo? ¿Y para qué tanto ayuno? ¿Para qué tanta oración? Claro que el diablo no quiere que ayunes y ores, porque Jesús dijo que hay demonios que no salen sino con oración y ayuno. Así que cuando te pones y te plantas en ayuno y en oración, no hay demonio que se pueda quedar. Claro que va a menospreciar. Y estas tres cosas o grupos de cosas que Satanás menosprecia: la santidad, la promesa y los planes de Dios y nuestras armas espirituales. Si le creemos, terminaremos como Esaú, habiendo tenido tantas promesas y diseño del cielo, perderlo. Pero gloria a Dios por los Israel. Gloria a Dios por los hijos de Dios que hoy estamos aquí y no menospreciamos el día de las pequeñeces. Gloria a Dios por los que pudieron llegar a pesar de la lluvia y a pesar del agua que venía y a pesar de todo. Dijeron: Dios tiene algo hoy para mi vida, no voy a menospreciarlo. Cuando te plantas y dices: uy, yo quiero llegar hoy al culto, no me voy a perder 5 minutos, porque cada minuto es importante. Le doy valor a las pequeñas cosas. Le doy valor a lo que Dios, a los tesoros espirituales. Recibí una palabra, me dijeron que estaba libre. Uy, me tomo la palabra. Le doy valor a las pequeñas cosas. Le doy valor a esos consejos. Esta persona no te conviene, aquel haz aquello, hazlo de esta forma. Pero si el orgullo llega al corazón, se menospreciará cualquier cosa que no se pueda ver o tocar o tener con los sentidos. Por eso es que el orgullo ciega. La humildad hace que uno quiera seguir aprendiendo, ponerse en sujeción, recibir dirección, recibir consejo. Tú tienes tanto valor, pero tanto valor, que el infierno no quiere que te enteres quién en verdad tú eres. Tienes tanto valor y hay tantas promesas y hay tantas riquezas del cielo. La Biblia, la palabra de Dios dice que Dios ha enriquecido a su pueblo con toda clase de dones. Él nos ha enriquecido con todo lo que necesitamos para que a su pueblo nada les falte. Pero si nosotros, aún a nosotros mismos, nos menospreciamos, es que no valgo nada. Cuando Dios dio todo por ti, tú vales mucho. Tú vales mucho. Cuando te levantes y hoy salgas de aquí entendiendo quién es el que te ha dado el valor. No ha sido tu fuerza, no ha sido tu apellido, no ha sido el color de tus ojos, no ha sido el título que lograste en la universidad. El valor que tienes es por la sangre preciosa de Jesucristo que limpió tu vida. Es por el Espíritu de Dios que vive dentro tuyo. Cuando salgas de aquí no saldrás una langosta. El león de Judá irá contigo y él estará en ti. Esto es lo glorioso. Este fue el negocio más grande que hizo Jacob. Le dio valor a lo que los sentidos no le daban valor, pero el espíritu sí. Cuando Dios me levanta en las mañanas y sé que Él quiere hablar conmigo,
El estar con Él es más valioso que estar con la almohada. Pero las veces que por ahí Él me levanta, no siempre me levanto, ojalá siempre lo haga, pero las veces que no lo hago, digo, ¿de qué riqueza me habré perdido hoy? ¿Qué tesoro me habrá querido compartir y no lo pude recibir? Pero ya no estamos viviendo el tiempo de la ley, estamos viviendo el tiempo de la gracia. A veces Él me habla en horarios en que tengo a mano algo, a mano. Ahora sí, casi todo el tiempo tienes un celular o algo a mano, entonces puedo escribir lo que Él me habla. Pero hubo épocas que por ahí no tenía a mano. Ay, Señor, ahora dentro de un ratito hazme recordar porque tengo muchos sueños. Es tan fácil lo que me está diciendo, pero tan tremendo, cierto es. Después me despertaba, ¿qué era lo que me dijo? ¿A cuánto les ha pasado eso alguna vez? Esas palabras son riquezas. Ese momento es tesoro. Cuando comienzas a valorar las pequeñeces y Dios te dice, no hagas esto, y tú no haces, wow. No le contestes, no, wow. Y cuando le contestas, sientes el sabor del plato de lenteja. Uy, lo que perdí. ¿Entienden lo que estoy hablando? Pero la gracia de Dios está hoy derramada para nuestras vidas. Y su gracia es más que suficiente. Porque estamos viviendo un tiempo muy especial. Estamos viviendo un tiempo del regalo de Dios. Y lo que vengo a decirte hoy, haz un buen negocio. Haz un buen negocio. Recupera, valora y cuida todas las riquezas espirituales, la santidad, cada promesa y cada palabra que Dios te ha dado, y las armas espirituales, porque es hacia la grandeza de Dios a donde Él te quiere impulsar o a donde te quiere llevar. Jacob tomó la gran decisión y dijo, mis hijos, nietos, bisnietos y hasta 1000 generaciones serán benditos, porque yo hoy tomé una buena decisión, hice un buen negocio. Y Dios cumplió y lo puso por cabeza y no por cola. Israel, bueno, es noticia mundial ahora, es el primer país en el mundo en vacunar contra el COVID a su población. Está allí en la cabecera de un chiquitito. Premios Nobel. Casi el 30% de todos los premios Nobel del mundo son judíos. Son la industria número 1 en potabilización del agua, en recuperación del agua salada, en el agua dulce, las únicas en el mundo. La mayoría de todas las aplicaciones que tienes en tu celular son invenciones judías. Los diamantes más grandes se los trabaja allí. ¿Sabes qué es eso que te estoy contando? Es que Dios cumple las promesas. Dios hace lo que nadie puede hacer. Jacob no lo vio. Jacob no lo vio. Ya hace 5000 años que él ya no está aquí. Pero saben que las promesas de Dios todavía permanecen para siempre. Hoy tomaremos decisiones. Hoy haremos buenos negocios y dejaremos herencia para nuestros hijos. Dejaremos herencia para nuestros nietos, bisnietos y tataranietos. Las promesas de Dios, la bendición de Dios, la gracia de Dios, el favor de Dios estará sobre tu vida y tu generación. Tenemos una gran oportunidad hoy. No estamos como Esaú diciendo está todo perdido. La sangre preciosa de Jesús nos permite recuperar lo que se había perdido. Las promesas de Dios dicen que aún lo que comió el saltón, el revoltón, la polilla,
Y todo ese gran ejército que vino y parece que nos destruyó, dice que Dios nos devolverá multiplicado. Los años de amargura que viviste en el hogar, en el matrimonio, amada esposa, que por años no pudiste gozar ni disfrutar de un hogar en paz, de seguridad, de prosperidad, la promesa de Dios dice que Él te devolverá multiplicado. Amado esposo, Dios devolverá multiplicado y te sentarán a la mesa y allí estarán en paz tu esposa y tus hijos como racimo de uva.